El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Consolador prometido por Jesús. Su papel es esencial en la vida del cristiano, ya que actúa como guía, santificador y fuente de fortaleza. ¿Sabías que hay palabras que lastiman al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es sensible al pecado y a las acciones que ofenden a Dios. Las palabras llenas de ira, maledicencia y división son particularmente dolorosas para Él, pues destruyen la comunión entre los fieles. Esto lo menciona San Pablo en su carta a los Efesios, en Efesios 4, 29-30, dice así: no salga de vuestra boca palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También, el rechazo de la verdad y la blasfemia contra el Espíritu Santo son pecados que ofenden profundamente. El rechazo de la verdad y la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo, conocido como blasfemia contra el Espíritu, es uno de los más graves porque implica el rechazo directo a la obra del Espíritu en el corazón. Según el Evangelio, este pecado no será perdonado ni en esta vida ni en la otra. Se trata de una negativa consciente y deliberada a aceptar la verdad de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Mateo 12, 31-32 dice: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Este tipo de blasfemia se refiere al rechazo de la obra del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, Juan 16:13. Cuando una persona niega esa verdad, está rechazando el medio por el cual Dios nos lleva al arrepentimiento y a la salvación. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu no es una simple palabra de enojo o incredulidad, sino un endurecimiento del corazón que niega y cierra las puertas a la gracia. Un ejemplo claro de este pecado lo encontramos en el episodio en el que los fariseos rechazan la obra de Jesús y atribuyen sus milagros al demonio en lugar del Espíritu Santo. En Mateo 12, 22-28, Jesús sanó a un hombre poseído por demonios, ciego y mudo. La multitud se maravillaba, pero los fariseos, en lugar de aceptar que el poder de Jesús venía del Espíritu Santo, dijeron, mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Esta fue una blasfemia deliberada, una negación intencionada de la verdad y de la manifestación divina. Jesús les responde que esto es imperdonable porque ellos, siendo líderes religiosos, deberían haber reconocido que el poder que Jesús ejercía venía de Dios. No solo rechazaron la verdad, sino que la distorsionaron de una manera que cerraba las puertas a la salvación. Y en Mateo 12:28, dice: pero si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí los fariseos cometieron el grave error de atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. Este episodio resalta cómo el rechazo consciente de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en el mundo nos puede llevar a un estado de separación total de Dios. Por eso Jesús advierte que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no puede ser perdonado, porque implica un rechazo directo a la gracia de Dios. Este ejemplo no solo muestra el dolor que sufre el Espíritu Santo cuando se le rechaza, sino también las graves consecuencias espirituales de tal rechazo. Así como se entristece el Señor, también hay palabras que alegran al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se alegra con palabras que edifican, que llevan consuelo, verdad y alabanza. Las palabras que fortalecen la fe, que predican la palabra de Dios y que llevan a otros hacia el bien son fuente de alegría para Él. Profundicemos en este punto, explorando más a fondo cómo nuestras palabras pueden ser fuente de gozo para Él, con citas bíblicas adicionales y ejemplos que ilustren estas enseñanzas. ¿Qué palabras alegran al Espíritu Santo?
El Espíritu Santo se alegra con palabras que edifican, promueven la verdad, el amor y la unidad. Cuando nuestras palabras están llenas de bondad, sabiduría y gratitud, reflejan la obra del Espíritu en nosotros. La Escritura nos muestra que el Espíritu Santo es el inspirador de la verdad y la justicia, y cuando hablamos conforme a estas virtudes, lo complacemos y manifestamos su presencia. Palabras de verdad y justicia. La Biblia enseña que hablar la verdad con amor es una expresión del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nuestras palabras se alinean con la justicia y la verdad, estamos en sintonía con la naturaleza del Espíritu. ¿Quién es el Espíritu de verdad? Juan 16:13. Este tipo de comunicación genera armonía y construye relaciones saludables, algo que agrada profundamente al Espíritu Santo. Esto dice en Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo se alegra cuando nuestras palabras están llenas de verdad y sinceridad. La mentira es un mal que destruye la confianza y las relaciones, mientras que la verdad edifica y genera una atmósfera de paz, algo que proviene del Espíritu Santo. Efesios 4:15, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Este versículo nos recuerda que hablar con amor y verdad contribuye al crecimiento espiritual y a la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo se alegra cuando nuestras palabras guían a otros hacia la verdad y la vida en Cristo. Aquí un ejemplo bíblico, las palabras de María, la Madre de Jesús. Un ejemplo sobresaliente de palabras que alegraron al Espíritu Santo son las palabras de alabanza de la Virgen María en el Magnificat. María, al recibir el anuncio del ángel Gabriel sobre su concepción milagrosa por obra del Espíritu Santo, respondió con humildad y gratitud, llenando sus palabras de alabanza a Dios. En Lucas 1, 46-49, dice: Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso. Santo es su nombre. Las palabras de María son un hermoso ejemplo de cómo la alabanza y la gratitud alegran al Espíritu Santo. Su humildad y reconocimiento de la grandeza de Dios fueron inspirados por el Espíritu, y su cántico de alabanza es recordado hasta el día de hoy como un modelo de cómo nuestras palabras pueden glorificar a Dios. Palabras de gratitud y alabanza. Otra manera de alegrar al Espíritu Santo es a través de palabras de gratitud y alabanza. La alabanza sincera a Dios es una expresión directa de nuestra dependencia y amor hacia Él, y cuando nos entregamos a esta forma de comunicación, permitimos que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Salmo 100, 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Este versículo nos invita a acercarnos a Dios con gratitud y alabanza, lo cual alegra al Espíritu Santo porque reconoce la bondad de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo se goza cuando nuestras palabras reflejan un corazón lleno de agradecimiento. En Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí, San Pablo nos enseña que debemos hablar y cantar con gracia, llenos de sabiduría, lo cual agrada profundamente al Espíritu Santo. El uso de palabras que promuevan la alabanza, la enseñanza y el fortalecimiento mutuo refleja la acción del Espíritu en nuestras vidas. Vayamos a este ejemplo bíblico. El Cántico de David. Otro ejemplo claro de palabras que alegran al Espíritu Santo es el Cántico de David después de que el Arca del Pacto fue llevada a Jerusalén. David alabó a Dios con todo su corazón, y sus palabras llenas de gratitud y alegría reflejaron la comunión que tenía con el Espíritu Santo.
Dice en Samuel 6, 14-15, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David expresó su alegría con danzas y cánticos de alabanza. En estos actos, vemos cómo el Espíritu Santo puede ser movido por expresiones sinceras de adoración y gozo. Las palabras de David y su actitud de adoración fueron una manifestación de su profundo amor por Dios, lo cual sin duda alegró al Espíritu Santo. Palabras que promueven la paz y la reconciliación. El Espíritu Santo también se alegra con palabras que promueven la paz y la reconciliación. El uso de palabras suaves y llenas de sabiduría para resolver conflictos y crear unidad entre las personas es un reflejo del fruto del Espíritu. Un ejemplo poderoso de cómo las palabras suaves y sabias pueden evitar un conflicto es la historia de Abigail y David. En Samuel 25, David estaba a punto de atacar a Nabal, el esposo de Abigail, porque éste lo había ofendido. Sin embargo, Abigail, al enterarse de lo que estaba a punto de ocurrir, fue al encuentro de David con humildad y palabras pacificadoras. Su discurso, lleno de sabiduría y respeto, apaciguó la ira de David y evitó un derramamiento de sangre. 1 Samuel 25, 32-33, y David dijo a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. Abigail, con palabras sabias y llenas de paz, logró lo que las armas no podían: detener un conflicto inminente. Esto es una manifestación de cómo el Espíritu Santo puede obrar a través de palabras de paz y reconciliación. Abigail actuó con prudencia, lo que salvó muchas vidas y trajo reconciliación donde había enemistad. Así, el Espíritu Santo se alegró con su disposición a promover la paz en una situación tan peligrosa. Las bienaventuranzas. Los pacificadores. Jesús también habló sobre la importancia de ser pacificadores en el Sermón de las Bienaventuranzas. En sus palabras, podemos ver claramente el llamado a ser promotores de la paz, algo que refleja la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mateo 5:9, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquí, Jesús nos enseña que los que buscan la paz no solo son bienaventurados, sino que son reconocidos como hijos de Dios. Esta es una clara referencia a la obra del Espíritu Santo, quien nos transforma en instrumentos de paz. Al hablar con el propósito de sanar relaciones y reconciliar a los demás, nos convertimos en agentes del Espíritu Santo, y esto le trae gozo, ya que es parte de su misión sanar las divisiones y traer unidad. Un ejemplo clave de cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, usó palabras de paz y reconciliación se encuentra en el relato de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8, 1-11. Los fariseos y maestros de la ley llevaron a una mujer sorprendida en adulterio a Jesús, esperando que él apoyara su condena y ejecución. Sin embargo, Jesús, con sabiduría y compasión, habló de manera que calmó el furor de la multitud y salvó a la mujer de la muerte. Juan 8:7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con esta frase simple pero poderosa, Jesús desarmó la situación y promovió la reconciliación. En lugar de añadir más combustible al conflicto, Jesús usó palabras que llevaron a la reflexión y la paz. A través de sus palabras, el Espíritu Santo trajo justicia y misericordia a una situación de condena. Finalmente, Jesús habló palabras de perdón a la mujer. Juan 8:11, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este acto de perdón y misericordia es un reflejo perfecto de cómo el Espíritu Santo trabaja a través de palabras de paz para sanar y reconciliar. Palabras de reconciliación entre hermanos. La reconciliación no solo es necesaria en situaciones de conflicto grave, sino también en las pequeñas fricciones que pueden surgir en las relaciones cotidianas.
La Biblia nos insta repetidamente a buscar la paz entre los hermanos y a no permitir que las disputas dividan el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 2-3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitamos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este pasaje enfatiza la importancia de mantener la unidad en la comunidad cristiana a través de la paz. Cuando hablamos con humildad y mansedumbre, reflejamos la obra del Espíritu Santo, quien siempre busca mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Las palabras llenas de amor, paciencia y tolerancia son esenciales para que el Espíritu Santo opere entre nosotros, y este tipo de lenguaje alegra su corazón. José y sus hermanos. En Génesis 45, vemos un hermoso ejemplo de reconciliación cuando José, después de años de haber sido traicionado por sus hermanos, los perdona y restaura la paz en su familia. A pesar de que sus hermanos lo vendieron como esclavo, José, con palabras llenas de amor y perdón, trajo reconciliación. Génesis 45, 4-5, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, tu hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José, movido por el Espíritu Santo, usó palabras de paz y reconciliación en lugar de condena. Estas palabras no solo sanaron su relación con sus hermanos, sino que también preservaron a su familia en un momento de crisis. Es un ejemplo conmovedor de cómo el Espíritu Santo se alegra cuando nuestras palabras traen restauración y unidad. Las palabras que promueven la paz y la reconciliación son esenciales para vivir en comunión con el Espíritu Santo. Ya sea calmando conflictos, perdonando a los que nos han herido, o manteniendo la unidad entre hermanos, nuestras palabras tienen el poder de reflejar la obra del Espíritu en nosotros. Cuando hablamos con sabiduría, humildad y amor, traemos gozo al Espíritu Santo, quien siempre busca sanar, restaurar y unir. Como hijos de Dios, somos llamados a ser pacificadores, y nuestras palabras son un instrumento vital en este proceso. El derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama en aquellos que están dispuestos a recibir su gracia y sus dones, y este derramamiento ocurre en momentos cruciales de la vida cristiana. En situaciones como el bautismo, la confirmación, la oración fervorosa o cuando alguien se entrega sinceramente a Dios, el Espíritu Santo actúa de manera poderosa, transformando vidas y llenándolas con sus dones. Este derramamiento no solo es un signo de la presencia de Dios, sino también una manifestación de su amor y su acción en el creyente. El bautismo y la confirmación. Uno de los momentos clave en los que el Espíritu Santo se derrama es durante el bautismo, cuando un creyente es incorporado al cuerpo de Cristo y se le otorga el don del Espíritu Santo. El bautismo, como sacramento, no solo significa la purificación del pecado original, sino también la recepción del Espíritu Santo, quien comienza a morar en el alma del creyente. Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. En el bautismo de Jesús, vemos un claro ejemplo del derramamiento del Espíritu Santo. Aunque Jesús no necesitaba la purificación del pecado, el Espíritu descendió sobre él como un signo de su misión divina. De manera similar, cada vez que un cristiano es bautizado, el Espíritu Santo desciende y se derrama en su vida, iniciando una transformación interior que lo convierte en hijo de Dios. Otro momento especial es la confirmación, un sacramento que fortalece los hechos del Espíritu Santo recibidos en el bautismo. En la confirmación, el Espíritu Santo se derrama con poder sobre el creyente, capacitándolo para vivir su fe de manera más profunda y valiente. Hechos 8, 14-17, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este pasaje nos muestra cómo la imposición de manos en la confirmación trae consigo el derramamiento del Espíritu Santo. Al igual que en los tiempos apostólicos, la confirmación sigue siendo un momento especial en la vida cristiana en el que el creyente es fortalecido por el Espíritu Santo para vivir su fe de manera plena y activa. Pentecostés. El mayor ejemplo bíblico del derramamiento del Espíritu Santo es, sin duda, el evento de Pentecostés, cuando los apóstoles y María recibieron al Espíritu Santo en el aposento alto. Este momento marcó el inicio de la misión de la Iglesia, ya que el Espíritu Santo llenó a los apóstoles con valor, sabiduría y poder para predicar el Evangelio. Hechos 2, 1, 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue tan poderoso que transformó a los apóstoles de hombres temerosos en predicadores valientes del Evangelio. Este evento es un recordatorio de que el Espíritu Santo se derrama en aquellos que están dispuestos a recibirlo y que, cuando lo hace, trae consigo una renovación completa de la vida espiritual. La oración fervorosa. El Espíritu Santo también se derrama en momentos de oración fervorosa, cuando el corazón del creyente está abierto y dispuesto a recibir su gracia. Jesús prometió que el Padre enviaría al Espíritu Santo a aquellos que lo pidieran con fe, Lucas 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Aquí, Jesús nos anima a pedir el Espíritu Santo con confianza. Cuando oramos fervorosamente, con un corazón abierto y sincero, el Espíritu Santo se derrama en nuestra vida, trayendo consuelo, fortaleza, sabiduría y todos los hechos que necesitamos para vivir conforme a la voluntad de Dios. La oración no solo es un medio de comunicación con Dios, sino también una forma de abrirnos al derramamiento del Espíritu en nuestras vidas. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este pasaje muestra cómo el Espíritu Santo responde a la oración fervorosa de los creyentes. Después de orar, los apóstoles fueron llenos de nuevo del Espíritu Santo y recibieron la valentía para seguir predicando el Evangelio, incluso en medio de la persecución. Este es un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo se derrama en aquellos que, mediante la oración, buscan su presencia con sinceridad. Ejemplo bíblico. Ana y Simeón. Un ejemplo conmovedor de cómo el Espíritu Santo se derrama en momentos de oración fervorosa es la historia de Ana y Simeón en el templo, cuando Jesús fue presentado por María y José. Simeón había orado durante mucho tiempo para ver al Mesías, y el Espíritu Santo le reveló que no moriría antes de ver al Salvador. Lucas 2, 25-26, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue al templo en el momento preciso en que Jesús fue presentado, y allí pronunció una profecía. Este es un claro ejemplo de cómo el Espíritu Santo se derrama en aquellos que, en su oración, buscan fervorosamente la voluntad de Dios. La entrega sincera a Dios el Espíritu Santo también se derrama cuando una persona se entrega sinceramente a Dios. Esta entrega puede suceder en cualquier momento, cuando alguien abre su corazón por completo al Señor y le ofrece su vida.
En esos momentos de rendición, el Espíritu Santo no solo llena al creyente con sus dones, sino que también lo transforma, capacitándolo para vivir una vida nueva en Cristo. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La entrega sincera a Dios implica un cambio radical de vida, una transformación que solo es posible a través del Espíritu Santo. Cuando alguien se rinde por completo a Dios, el Espíritu se derrama en esa persona y la guía hacia una vida conforme a la voluntad de Dios. Ejemplo bíblico. La conversión de Saulo. Un ejemplo poderoso de esta entrega es la conversión de Saulo de Tarso. Antes de convertirse en San Pablo, Saulo era un perseguidor de cristianos, pero después de un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se rindió completamente a Dios. El Espíritu Santo se derramó sobre él, transformándolo en uno de los más grandes apóstoles. Hechos 9, 17-18, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y mares llenos del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Saulo, después de su encuentro con Cristo y su entrega a Dios, fue lleno del Espíritu Santo, lo que lo capacitó para convertirse en un apóstol que predicó el Evangelio por todo el mundo. Escuchar al Espíritu Santo. Uno de los elementos más importantes para vivir en sintonía con el Espíritu Santo es aprender a escuchar su voz. Esto implica mantener una actitud de humildad y docilidad, reconociendo que Él es el que nos guía hacia la verdad plena. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos recordaría todo lo que Él enseñó y nos conduciría a la verdad. Juan 14, 26, 16, 13. Escuchar al Espíritu Santo significa también evitar las palabras y actitudes que lo lastiman. Como vimos anteriormente, las palabras llenas de malicia, calumnia o engaño apagan su presencia y nos alejan de su gracia. El Pablo apóstol nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo, Efesios 4, 29,30, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por lo tanto, si queremos estar en sintonía con el Espíritu Santo, debemos ser conscientes de nuestras palabras, buscando siempre hablar con amor, verdad y misericordia. Esto significa promover la paz y la reconciliación, como lo expresamos anteriormente. Las palabras suaves y llenas de sabiduría reflejan la presencia del Espíritu Santo, quien nos llama a ser pacificadores y constructores de unidad. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este versículo nos recuerda la importancia de hablar con bondad, especialmente en momentos de conflicto. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras conversaciones, Él nos da las palabras correctas para traer paz y edificar a los demás. Así, nuestras palabras se convierten en un reflejo de la obra del Espíritu en nuestro corazón. Ser transformados por el Espíritu Santo. La vida en sintonía con el Espíritu Santo también implica dejar que Él transforme nuestras vidas. Esta transformación ocurre cuando nos disponemos a recibirlo en los momentos clave de la vida cristiana, como el bautismo, la confirmación y en momentos de oración fervorosa y entrega sincera. Cuando recibimos los sacramentos, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, no solo para habitar en nuestro corazón, sino también para guiarnos y capacitarnos en nuestra misión como cristianos. Este derramamiento, como vimos, es un signo del amor y poder de Dios en nuestras vidas que nos lleva a ser sus testigos en el mundo.
El poder del Espíritu Santo nos capacita para cumplir nuestra misión, pero también nos transforma desde adentro, haciéndonos más semejantes a Cristo. Esta transformación implica una renovación constante de nuestra mente y corazón, lo que nos lleva a vivir de manera coherente con la voluntad de Dios. Esta renovación es obra del Espíritu Santo, quien nos santifica y nos ayuda a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Cada vez que nos entregamos con sinceridad a Dios, permitimos que el Espíritu Santo realice esta obra transformadora en nosotros, capacitándonos para vivir una vida santa. Abrir el corazón a la verdad del Espíritu. Finalmente, vivir en sintonía con el Espíritu Santo implica abrir nuestro corazón a su verdad. Jesús nos enseñó que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, Juan 16:13, y esto requiere de nosotros una disposición para aceptar lo que Él nos revela, incluso cuando es difícil de comprender o aceptar. Un corazón cerrado, orgulloso o resistente a la verdad es un obstáculo para la obra del Espíritu. Pero cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, Él nos ilumina, nos consuela en nuestras luchas y nos fortalece en nuestra debilidad. En la vida cristiana, la verdad no es solo un concepto, sino una persona. Jesucristo. Y el Espíritu Santo siempre nos llevará hacia Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. En resumen, el Espíritu Santo es nuestra ayuda constante en el camino hacia la santidad. Su presencia se manifiesta en nuestras vidas cuando le damos espacio para obrar, escuchamos su voz, transformamos nuestras palabras y acciones, y nos entregamos sinceramente a Dios. A través de los sacramentos, la oración y la entrega personal, el Espíritu Santo se derrama en nosotros, llenándonos de sus hechos y capacitándonos para vivir una vida plena en Cristo. Señor, que busquemos siempre vivir en sintonía con el Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe en cada paso que damos, transformándonos y llenándonos de su paz, amor y sabiduría. No apaguéis al Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19, sino más bien, dejémoslo actuar plenamente en nuestras vidas, para que podamos ser verdaderos testigos de Cristo en el mundo. Si te gusta lo que has visto, comparte con tus seres queridos. Así llegaremos a más personas. Ayúdanos a evangelizar.